aunque no podamos ver a Cristo en la vida, expresado en la vida de unas personas, ciertamente, si esa persona ha nacido de nuevo, lo que se espera es que esa vida en algún momento crezca, si madure y se exprese hacia afuera. Todo lo que crece en nuestro interior en algún momento va a ser expresado hacia afuera. En el mismo ejemplo, cuando la mujer empieza a crecer en días ese embarazo y se gesta ya ese embarazo y vamos por el tercer, cuarto mes, eso ya empieza a ser evidente. Entonces podemos aquí determinar que mientras la vida de Cristo va absorbiendo la nuestra, es evidente nuestra confesión de fe. Ya no son solo palabras, sino que hay una evidencia que demuestra que esa semilla de vida está creciendo en nuestro interior. Por eso la Escritura declara que por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, sino por sus frutos, ni siquiera por sus acciones, sino por sus frutos. El fruto es distinto a un resultado. Pudiéramos decir que a nosotros nos va bien en una reunión de tinte evangélico porque llegaron tantas personas, pero lo que el Señor busca no son números, sino frutos. ¿Sí? La replicación, la reproducción del elemento de la vida de Cristo. Aquel que sembró esa semilla de vida fue el Padre, ¿sí? Y lo que el Padre define como cosecha es el incremento de esa semilla, el incremento de la vida de Cristo en los santos, ¿ok? Entonces, habíamos establecido como algunas etapas de ese crecimiento. Yo aquí no tengo la sesión anterior, pero no sé si alguno de ustedes, o sea, Orlando y a mí, tiene algo de lo que vimos la semana anterior, hasta que yo lo encuentre. Aquí está. Decíamos que el primer estadio de esta concepción de vida es, ¿se acuerdan? Cristo siendo revelado en nosotros. Vamos a tomar la última parte de la sesión anterior como para entrar, para que todos estemos en la misma onda, ¿verdad? Estamos hablando de evangelismo y el evangelismo no es otra cosa sino la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. No es la entrega de un papel, no es solamente una actividad, sino la expresión de Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y esta expresión tiene algunos estadios. El primero de ellos podríamos decir que es Cristo siendo revelado en nuestra vida. El apóstol Pablo, ¿sí?, habla de esta realidad. Él lo hace en Gálatas 1:15 y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aquí Pablo nos está hablando de una asignación, esa asignación para la cual nosotros nacimos. Nosotros no tenemos ninguna profesión diferente al Evangelio. Hemos nacido por causa del Evangelio. Claro está que aquí de pronto hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, y eso solo es una coartada, si lo podemos llamar así, es un disfraz, o es el vehículo por el medio del cual el evangelio debe ser manifestado. Esta vida que portamos debe ser manifestado en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces Pablo lo define de esta manera, su asignación. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, hay una designación y también hay una elección. Fuimos elegidos por Dios por causa de una asignación, ¿sí? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ese llamamiento celestial. No nos llamó ningún hombre, nos llamó el mismo Padre Celestial. Es un llamamiento celestial que no tiene que ver en nada con una crisis terrenal, tiene que ver con un propósito eterno. Fuimos llamados por el Padre, fuimos elegidos por el Padre, fuimos asignados por el Padre, designados por el Padre. Y esta asignación, Pablo la expresa de esta manera: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la tarea de evangelizar, el evangelismo. Primero empieza con la revelación de Cristo en nosotros y como resultado natural, tal cual como lo hace una madre cuando se entera que está embarazada y es consciente de la vida que porta, el resultado natural es expresar hacia afuera aquella revelación. Entonces, Pablo lo define de esta manera: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Entonces, la predicación del Evangelio surge como un acto espontáneo de la revelación de Cristo en nosotros, ¿sí? Es un acto natural.
todo aquel que se le reveló a Cristo en él, ¿sí? Va a predicar, va a hablar acerca de la vida que porta y más que hablar, va a expresar hacia afuera aquella vida que se está gestando dentro nuestro. ¿Sí? No sé si hasta ahí estamos tomando el hilo conductor de la sesión. Estamos recordando un poquito de lo último que vimos la sesión anterior. Y el estadio número 2 es Cristo viviendo en mi vida. Primero la revelación de Cristo en nosotros como vida, ¿sí? Sí, lo estamos grabando. Primero es la revelación de Cristo en nosotros. Y lo segundo es Cristo viviendo en nosotros. Y por eso entendemos la declaración del apóstol Pablo, Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, y es que cuando se nos revela esta vida, sí, el mismo ejemplo, yo creo que no hay un ejemplo más exacto que el usar el embarazo en una mujer. Cuando la mujer se entera, se le revela la vida que porta, deja de concebir su vida como algo solo en un sentido egoísta, solo ella, y empieza ahora a interpretar la vida como el cuidado de la vida que porta. Desde el mismo momento que una mujer se entera que va a ser mamá, toda su vida cambia, su sentido de vida cambia, la finalidad de su vida cambia, porque ahora no solo que está consciente de la vida que porta, sino que ahora todo lo que hace, lo hace en función de cuidar la vida que se está gestando en su interior. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa identificación que él hace con Cristo estoy juntamente crucificado, lo hace vivir para él, lo hace concebir su vida. Por eso él declara también, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y él dice, y el morir es ganancia. ¿Sí? Ese morir no solo habla del término de una vida biológica, ese morir habla del rendir mi voluntad para que Él pueda ser expresado a través de mi vida. Eso es ganancia. ¿Ok? Por eso Él puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora concibo mi vida para expresar a Cristo a través de mí. Amén. Entonces, ahí podemos decir que la predicación del Evangelio no es un evento, no es algo eventual, no es una actividad dominical o no es algo que hago durante la semana un par de días, no. Es la expresión continua, permanente de Cristo a través de nuestra vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. El tercer estadio de esta formación de vida, decíamos que es Cristo siendo formado en nuestra vida. Gálatas 4:19. Recuerden, solo estamos repasando lo que vimos la semana anterior. Gálatas 4:19. Miren lo que dice. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo a los de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sí? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La preocupación apostólica no es cuántos llegaron a la reunión. Lo que le quita el sueño a un apóstol no es saber el número de personas. Lo que le preocupa al pensamiento apostólico es cuánto de Cristo se está formando en la gente. No es cuántos puedo yo reunir en un auditorio, sino cuánto de Cristo está siendo formado en las personas. Recuerden que esta es la expresión de Pablo, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta Cristo sea formado en ustedes. En la medida de que Cristo es formado en nosotros, vamos siendo transformados a su imagen. Vamos siendo transformados a su imagen. Y poníamos este ejemplo como algo absurdo, pero pudiera servir para ilustrar lo que estamos hablando. Sabemos bien que en términos naturales, el 9º mes es el último mes en donde ya el producto de la vida sale a luz, se da a conocer, ¿verdad? Entonces ahí llega a término el embarazo. Pero en lo espiritual es algo distinto. Cristo no pretende ni quiere salir de nosotros. Entonces,
¿qué pasaría si una mujer llega al mes 40 de su embarazo? Irremediablemente su vida sería absorbida por la vida que porta, y eso es precisamente lo que sucede cuando Cristo viene a nosotros. Entonces el Evangelio no se trata de mejorar nuestra vida, se trata más bien de disminuir, de menguar nosotros para que Él crezca, para que Él pueda ser expresado a través de nosotros. Por eso es que Pablo concibe su vida como la expresión de Cristo, y Él se da por muerto para que Cristo viva en Él. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo está formado en nosotros, ya no son necesarias muchas palabras para evidenciar que somos hijos de Dios, porque se ve, porque se nota, porque hay una evidencia que ha transformado nuestra vida. En el antiguo pacto era algo temporal, no sé si ustedes recuerdan, 2 Corintios 3, dice que Moisés, cuando bajaba del monte, su rostro brillaba, pero esa gloria era temporal, ese brillo se iba disminuyendo con el tiempo, de tal manera que él debía ponerse un velo en el rostro, ¿ok? Pero esta gloria que hemos recibido no es una gloria pasajera. Nosotros no tenemos una visitación de Dios. Dios no nos visita. Hace 2000 años que Dios no nos visita. Nosotros somos la habitación de Dios. Por eso es que nosotros no vamos de recuerdo en recuerdo de lo que Dios hizo desde el año pasado. Vamos de gloria en gloria, porque esta gloria va en aumento. Esta es la gloria postrera que es mayor que la primera. ¿Sí? Entonces, esta gloria es habitacional. Es habitacional. Nos va transformando de gloria en gloria, precisamente porque su vida permanece en nosotros. Amén. Entonces, número 3, Cristo siendo formado en nosotros. Y número 4, Cristo siendo manifestado a través de nuestra vida. Colosenses 3:4. Cristo siendo manifestado a través de nuestra vida. ¿Ok? Ahí se han sumado algunas personas más. Hola Raúl, ¿cómo te va? Gonzalo, Ronald, Nelia o Nella Bermeo, Osvaldo y Lucio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo recordarles que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que hacer, pueden escribir por medio del chat o pueden encender su micrófono, ¿ok? Entonces, el número 4, si hablamos de esta formación progresiva de Cristo en nosotros no vamos recibiendo de Cristo por partes, ni del Espíritu por partes. Él no viene en cuentagotas por nosotros, no. O tenemos o no tenemos su vida. Lo que sí ocurre, lo que sí es progresivo es nuestra rendición, el crecimiento de Él y el decrecimiento de nosotros. ¿Okay? Entonces, la oración que procede en el nuevo pacto no es Dios, dame más de ti. Más bien, la oración que procede en el nuevo pacto es Dios, toma más de mí, para que tu Hijo, para que la vida que me has entregado pueda ser expresada en plenitud a través de nuestra vida. Entonces, Colosenses 3:4 habla precisamente de esta realidad. Y Pablo dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Lo voy a repetir. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero serán manifestados con Él en gloria no está hablando de nuestra partida de esta tierra, no está hablando de un evento futuro. Lo que está aquí hablando es que este Cristo en nosotros es la esperanza de gloria que debe ser manifestado aquí en esta tierra. Por eso es la única razón por la cual estamos acá. Ser la expresión de Cristo. Romanos 8 nos habla de esta realidad. Dice, porque a los que antes conoció, los predestinó. Y esa predestinación nos habla de un destino. Los predestinó para que sean transformados a la imagen del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la única razón por la cual estamos en esta tierra es para expresar la imagen de Cristo. ¿Sí? No hay otra razón. Y entonces podemos, tal cual, Yamil, gracias. Sí, esas son las cuatro estaciones que habíamos dicho. Entonces,
Claro, pudiéramos decir que nuestra función aquí en la tierra, ya con un tinte humanista, es llegar a tener una familia, llegar a tener una casa, llegar a tener un patrimonio, y todo eso está bueno, sí, pero no es el fin. Todo esto son añadiduras, pero la finalidad por la cual fuimos llamados, por la cual el Señor nos convocó a esta tierra, por la cual fuimos predestinados, es ser transformados a la imagen del Hijo para darle a conocer. ¿Ok? Entonces, Colosenses 3:4 nos habla de esto. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, ustedes serán también manifestados con Él en gloria. Esto es aquí en la tierra. Sí, serán manifestados con Él en gloria. Entonces, decíamos también que darle gloria a Dios no es levantar nuestras manos y decir, te doy gloria y te doy gloria. Sí, todo eso está bueno, es la expresión de nuestras emociones en la alabanza a Dios, pero darle gloria a Dios no es otra cosa distinta, sino expresar a Cristo a través de nosotros. El Hijo es la gloria del Padre. El Hijo es la gloria del Padre y la iglesia es la gloria del Hijo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros expresamos a través de nuestra vida al Hijo, le estamos glorificando al Padre. Amén. No sé si hasta ahí. Esta palabra, 2 Corintios 3:18, expresa o encierra todo lo que hemos hablado, este proceso de transformación. Nosotros mirando a cara descubierta. Esa operación de retirar los velos es la operación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. ¿Qué es lo que usted ve en un espejo cuando se levanta en la mañana? Tal vez algo que no le gusta mucho ver, ¿verdad? Cuando estamos recién despertados, nos vemos con los pelos así todos eh, desordenados, qué sé yo. Pero cuando usted ve por el Espíritu en ese espejo, usted ve la gloria de Dios que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y en esa forma, en esa medida que miramos a cara descubierta la gloria de Dios que es Cristo, vamos siendo transformados a su misma imagen por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí? Este es un principio, es el principio del enfoque, es el principio. Todo en una situación, somos transformados a la imagen que adoramos. Si nuestro enfoque está en Cristo, entonces seremos transformados a su imagen e iremos de gloria en gloria, cada vez más parecido, quiere decir de gloria en gloria, cada vez más parecido. Recuerden que la expresión gloria es la precisamente de una imagen que se refleja en un espejo. ¿Sí? Vamos siendo transformados cada vez a su imagen y ese es el proceso que nos lleva de gloria en gloria. ¿Okay? Es el efecto de la lupa. Cuando usted pone la lupa sobre un área determinada, eso se vuelve grande. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo que sucedió con Jacob y con el rebaño que era de él y de su suegro Labán. Yo no sé si ustedes leyeron esa porción de la Escritura. Jacob dice que puso a ese rebaño delante del abrevadero y puso delante de ellos unas estacas de colores. Entonces, mientras ellos iban al abrevadero, el ganado iba al abrevadero, veían las estacas de colores y mientras ellos se apareaban y bebían agua en ese lugar, las crías de ellos se volvían de los colores que estaban en las estacas. Ese es el efecto del enfoque. Reproducimos todo aquello en lo cual estamos enfocados. ¿Sí? Vamos siendo transformados en aquello que estamos enfocados. ¿Okay? Por eso es que Pablo dice, puesta la mirada en Jesús, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Desde Tena nos saluda alguien por acá que se unió a la transmisión. Bienvenido. Entonces, hasta ahí un corto resumen de la última parte de la sesión anterior. ¿Okay? Entonces, mientras vamos sufriendo este proceso de transformación, Cristo es cada vez expresado en nuestra vida de una manera más nítida, más plena. Y es perfectamente posible expresar la plenitud de Dios a través de un cuerpo humano, ¿sí? A través de un hombre.
Y esta es la parte que quisiera tratar con ustedes el día de hoy, porque Jesús, como dice la Escritura, es la plenitud de la deidad. La palabra dice que en Él estaba la plenitud de la deidad. Entonces, Jesús es nuestro modelo. A través de Jesús podemos entender que es perfectamente factible, ¿sí?, que Dios sea expresado en plenitud en esta tierra a través de un cuerpo. Antes, Él se expresó plenamente a través de un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, pero ahora se expresa a través de un cuerpo llamado la iglesia, ¿sí? La iglesia. Entonces Jesús es nuestro modelo de vida. Si bien es cierto, tenemos muchos ejemplos de hombres impresionantes, hombres de Dios como Moisés, como Elías, como David, nuestro modelo es Jesucristo, ¿sí? Él es la expresión plena, ¿sí?, de la deidad. Él, como dice Hebreos 1, ¿sí?, Él es la expresión, la perfecta imagen de su sustancia. Él es la imagen completa de Dios. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, ¿sí?, le ha dado a conocer. Entonces, lo dijo, quien me ha entender a través de la virtud que es perfectamente factible que un cuerpo compuesto de millones de miembros, como es la iglesia, puedan expresar plenamente la vida de Dios. Y esto es lo que quisiera hablarles hoy. Jesús como nuestro modelo. ¿Cómo es que Él pudo? Y esta es la pregunta que quisiera plantear al iniciar esta tercera sesión. ¿Cómo es que un hombre como Jesús pudo expresar la plenitud de Dios? ¿Cómo es que Él pudo cumplir fielmente la voluntad de su Padre? Tendríamos que hacernos esa pregunta porque Jesús no solo es una referencia histórica para nosotros. Jesús no solo es alguien de quien tenemos que contar. Jesús es un modelo a seguir. Jesús nos plantea un estilo de vida que debe ser también el nuestro. Él vino en forma de hombre. Si a nosotros nos asombra todo lo que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra, nos debería asombrar mucho más que todo lo que Él hizo en esta tierra no lo hizo en forma de Dios, sino en forma de hombre. Entonces, delante de ese modelo no solo tenemos algo que contar, sino tenemos un modelo de vida que imitar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo fue que Él hizo todo lo que Él hizo en esta tierra en forma de hombre? Deberíamos hacernos esa pregunta porque es el modelo a seguir. ¿Sí? El mismo estilo de vida que tuvo Jesús es el estilo de vida al cual nosotros como hijos de Dios estamos llamados. Hay muchas peleas sobre la sana doctrina. ¿Quién tiene la razón? Hay mucha gente que defiende la sana doctrina, pero la sana doctrina no es un conjunto de enseñanzas tan solo. La sana doctrina es la vida de Jesús. ¿Sí? Jesús es la sana doctrina. Si no estamos haciendo lo que Jesús hizo, nuestra doctrina está enferma. No está sana. Entonces, Él no nos dejó solo un libro con enseñanzas. Él nos impartió su vida para que vivamos de la misma manera que Él vivió, para que andemos de la misma manera que Él anduvo. Él dice, Jesús como nuestro modelo. En Jesús vemos cómo luce la vida de un hombre en una correcta relación con Dios. Jesús podemos ver el modelo de la vida de un hombre alineado a la voluntad del Padre. Alguien dice, debemos parecer o ser como Jesús. Orlando Asher. Ok. No, no es alguien a quien debamos parecernos. No es alguien a quien llegamos a alcanzar para ser como Él. Decíamos la sesión anterior, es tal cual como que nuestra mano nos diga, quiero ser como tú. No, nuestra mano es parte de nosotros, es una expresión de nosotros. Así nosotros hemos sido sumergidos en la vida de Cristo. Cuando Él habla en Juan 15, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. El pámpano no quiere ser como la vid, el pámpano es parte de la vid. ¿Sí? A través del pámpano se expone, se evidencia el fruto de la vid. Así nosotros
somos parte de Él porque somos su cuerpo. Entonces nuestra meta de vida no es llegar a ser como Jesús, parecernos a Jesús. Nuestra meta es expresar quiénes somos en Cristo. ¿Sí? No sé si se entendió mejor. ¿Ok? Nos dio el ejemplo perfecto. Ser una luz significa ser ejemplar. ¿Ok? Modelo a seguir para los demás. Bien. Ok, entonces, como les decía, Jesús obviamente, ¿sí? Se constituye nuestro modelo de vida, pero no es alguien que yo debo de alcanzar como si estuviera fuera de mí, sino es alguien en el cual yo debo de crecer para llegar a su estatura. Es distinto. El mismo ejemplo que usábamos de la madre y su embarazo, es parte de ella, hasta que llega un momento que crece, ¿sí? De tal forma que se da a conocer. Es tal cual nuestra relación con Cristo, no es que Él está por fuera de nosotros y no es un modelo por fuera de nosotros, porque Él no nos dejó solo su historia bíblica, Él nos impartió su vida para que a través de su vida Él pueda ser expresado en nosotros. ¿Ok? Entonces, Jesús también es llamado el postrer Adán, porque en Él el hombre vuelve al diseño original, aquel diseño que Dios estableció desde el Génesis, en el Edén, ¿verdad? Él forma al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre cuando cae, se separa de Dios, muere espiritualmente, y entonces el hombre solo puede producir hijos a imagen y semejanza de un hombre caído. Pero en Cristo el hombre vuelve al diseño original, un hombre conforme a su imagen, semejanza y sustancia. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús, hablando del varón judío, cuántos saben que Jesús no era la forma original del Hijo de Dios? ¿Cuántos podemos entender que Jesús no era la forma original del Hijo de Dios? Filipenses 2 nos dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, semejante a los hombres. ¿Sí? La figura de Jesús no es la figura original del Hijo de Dios. El Cristo, que lo llena todo, el Hijo de Dios, tomó forma humana y a eso le llamamos la encarnación. A través de la encarnación, lo divino tomó forma de hombre para que en la regeneración lo humano se una con lo divino, vuelva al diseño original. Es la figura que vemos en Génesis 1, Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, esto nos deja a nosotros en una posición no solo de espectadores acerca de lo que Jesús hizo, sino que Él se constituye para nosotros en un modelo de vida que nosotros estamos llamados a reproducir. Es por esto que Jesús no dejó 12 edificios como su legado ministerial. Institución. Él no deja algo inerte o que pudiera colapsar en el tiempo. Él no nos dejó edificios, Él nos dejó 12 discípulos. ¿Sí? Un discípulo es alguien que tiene la capacidad de reproducir lo que recibió de su maestro. A esos discípulos el Señor les entrega la misma comisión y les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra discípulo tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la palabra disco. Entonces, un discípulo es alguien que está llamado a reproducir todo aquello que recibe de su maestro. Entonces, es interesante la intencionalidad de Jesús. Él no nos deja edificios, Él nos deja hombres discipulados, ¿sí? Y los envía a ser discípulos para que la vida que Él llevó en esta tierra sea reproducida y llene toda la tierra a través de personas que tenían al mismo espíritu que operó en Cristo Jesús. Él les imparte su vida para que su vida sea el modelo que nosotros debemos abrazar.
De hecho, él dijo que los que creemos en él dijo acerca de sus discípulos, que las mismas obras que él hizo, nosotros haremos, y aún cosas mayores nosotros haremos. Ahora, todo lo que él hizo, lo hizo en forma de hombre, como dijimos anteriormente, pero en forma de hombre, en una relación correcta con el Padre, alineado a la voluntad del Padre. Y este es el segundo punto que quisiera tocar. Vimos que Jesús es nuestro modelo de vida. Y ese modelo de vida es perfectamente replicable a través de nosotros porque hemos recibido la vida de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún cosas mayores? Si Él nos dijo que podíamos hacer lo mismo, la pregunta es, ¿cómo fue que Él lo hizo? Sí, deberíamos hacernos esa pregunta. Si estamos llamados a hacer lo mismo, ¿cómo fue que Él hizo todo lo que hizo en esta tierra? La última expresión de Jesús en la cruz no fue continuará. Él no dejó una obra inconclusa. Él dijo consumado es, hecho está. Por lo tanto, debemos concluir que Él cumplió fielmente con el mandato de su Padre, con la asignación que su Padre le había entregado. Ahora, ¿cómo un hombre puede cumplir fielmente la voluntad de Dios? Primero deberíamos preguntarnos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pudiéramos decir, entre otras cosas, que el mismo Jesús nos lo revela en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí empieza a delinear cuál es el motivo de su estadía en la tierra. Y él dice, venga a nosotros tu reino. Él no vino a levantar un reino terrenal. Él no vino a establecer una nueva religión. Él vino para establecer el reino de Dios en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y luego dice, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, no es otra cosa sino que el cielo sea en la tierra. Que así como es en el cielo, sea en la tierra. Esto cambia un poco nuestra idea acerca del cielo, porque por años pudiéramos haber pensado que el cielo es nuestro destino, y el cielo no es nuestro destino. ¿Sí? El Señor no vino a la tierra para llevarnos al cielo. Él vino a la tierra, ¿sí?, para traer el cielo a la tierra. Jesús es la unión entre cielo y tierra. Él jamás dejó el ámbito celestial. Por eso es que todo lo que él hacía no era conforme a la capacidad del hombre, sino a la capacidad de Dios en él. Donde había muerte, él declaraba vida. Donde había enfermedad, él declaraba salud. Porque no, su operación no se limitaba a una ley terrenal. ¿Sí? Mientras él operaba, el cielo invadía la tierra. Entonces nuestro destino no es el cielo, nuestro destino es Cristo. ¿Sí? Cuando estamos en Cristo, podemos disfrutar del cielo en la tierra. No tenemos que esperar a morir para disfrutar del cielo. De hecho, en Cristo, nuestra morada y nuestra posición es sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Sí? Como decíamos en un principio, la única razón por la cual nosotros estamos acá es para manifestar el cielo, la realidad del cielo en esta tierra. Esa realidad es perfectamente evidenciada, ¿sí?, a través de la vida de Cristo en nosotros. En todo lugar en donde Cristo se ha expresado como vida, la realidad del cielo invade una realidad terrenal. Alguien escribió, pastor, la oración que Jesús dice a sus discípulos se aplica en nosotros actualmente. O sea que en la actualidad nosotros no podemos adoptar la misma posición de Jesús para con los demás, pero el paraíso... no entendí la primera parte de la pregunta, pero el paraíso como nuestra morada eterna, es que nuestro paraíso es Cristo. Cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, recuerda siempre que la casa del Padre
somos nosotros, es su iglesia. El cielo no es un lugar geográfico a donde iremos. El cielo es una dimensión en la cual ya estamos en Cristo. ¿Sí? La Escritura lo declara eso. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestes. ¿Sí? Nuestra posición, nuestra autoridad y poder que hay en Cristo se desprenden precisamente desde esa posición celestial. ¿Sí? Entonces, en el espíritu ya estamos en esa posición y desde el espíritu podemos expresar a través de nuestra vida la realidad del cielo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, en Él estamos, dice la Escritura. No dice que estaremos sentados juntamente con Él. La palabra dice que estamos juntamente con Él sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales. De hecho, dice la Escritura, ¿sí?, que usted y yo somos embajadores del cielo en esta tierra. O sea, no solo que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, sino que, como decíamos, la única la realidad de nuestro país de origen. Eso es embajador. Cuando la gente se acerca a usted como un embajador del cielo, la gente debería experimentar lo que es el cielo estando aún en esta tierra. Sí. 2 Corintios 5:18. Miren, yo no sé si usted conozca los Estados Unidos, pero si usted se va casi por Holcim, ¿verdad? Si usted se va por la PJ, ahí está la Embajada de los Estados Unidos. Aunque usted no haya viajado a los Estados Unidos, una vez que entra en ese edificio llamado Embajada de los Estados Unidos, usted está en los Estados Unidos. Porque ese lugar, aunque está en Ecuador, ese lugar no es parte de Ecuador. No se rige conforme a la Constitución ecuatoriana, se rige conforme a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Así nosotros somos una embajada. La iglesia no es de este mundo. ¿Sí? La palabra lo declara una y otra vez. Aunque andamos en el mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, el cielo no es nuestro destino, es nuestra nacionalidad, es nuestro país de origen. ¿Sí? Entonces, eso hace una embajada, representa a un país y expresa las normas de un país dentro suyo. Entonces la iglesia es una embajada del cielo en esta tierra, llamada no a expresar la realidad terrenal, sino a expresar la realidad del reino al que representa. Es un reino celestial. Por eso la Escritura dice que llevábamos nosotros la imagen del hombre terrenal, pero ahora llevamos la imagen del hombre celestial. ¿Sí? 2 Corintios 5:18, si me acompañan, para explicar un poco más esto. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo. Y Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que nosotros tenemos a la hora de evangelizar. No es el de la condenación, sino es el de reconciliar, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y el verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A la iglesia. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Es decir, que Dios habla por medio de nosotros, que Dios se expresa por medio de nosotros. Esa es la tarea de un embajador. Es un representante. No se representa a sí mismo, no representamos a una denominación, nosotros no pertenecemos a una denominación, nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, somos sus representantes. No solo representamos un apellido terrenal, representamos nuestro apellido celestial, que es Cristo, somos de Cristo. ¿Sí?
Así como mi esposa es de Santander, ¿sí? Mi esposa y yo somos de Cristo. ¿Sí? Somos embajadores de un reino que no es de esta tierra. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, les rogamos. En el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Dice Valeria, pero el paraíso, ¿dónde será? Allá, o donde viviremos la vida eterna. Ya. Concuerdo con que nuestro destino es la tierra. No, nuestro destino no es la tierra. El reino de Dios que Jesús va a traer, pero no creo que podamos plantear la plenitud de eso, que Jesús regrese y podamos transformar un cuerpo de corrupción. Pastor, esto quiere decir que el cielo ya está operando a través de nosotros. Tal cual. Así es, Nelia. El cielo está operando a través de nosotros y esa es la única razón por la cual nosotros aún estamos en esta tierra. Si la finalidad de que el Hijo del Hombre venga, o el Hijo de Dios, llamado también el Hijo del Hombre, venga a esta tierra a morir en una cruz, era llevarnos al cielo, entonces, ¿para qué estamos acá? Y decíamos que el cielo no es nuestro destino, ¿sí? Sino es Cristo nuestra morada eterna. Por eso la Escritura dice, en Él vivimos, en Él andamos. Lo que pasa es que tal vez nosotros tenemos aún la imagen del Cristo encarnado, como el Jesús de barba y de sandalias. ¿Sí? Pero el Cristo es quien lo llena todo. De hecho, ni los cielos pueden contenerlo, porque pudiera haber un conflicto. Entonces el cielo no es nuestra morada eterna. Pero déjeme decirle, ni el cielo puede contenerlo. O sea, cuando estamos diciendo que Cristo es nuestra morada eterna, nuestro destino, déjeme decirle que el cielo está contenido en Él. Antes que todo fuese, que los cielos fuesen, Él es. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. No hay nada por fuera de Él. Sí, entonces, cuando estamos diciendo que nuestro destino es algo mucho mayor que solo el cielo, porque esta oposición, sentado juntamente con Él en lugares celestiales, solo tiene un sentido de privilegio por el hecho de saber con quién estamos sentados y junto a quién estamos sentados. Porque el cielo no sería nada si no estuviera Él con nosotros. No sé si me hago entender. Entonces, tal vez es como decirle a un niño, no existe Papá Noel, decirle la morada eterna entonces no es el cielo, pero no, es algo mucho mayor. Es estar en Cristo. Él es nuestra morada eterna. ¿Sí? Pablo lo entiende así cuando él define el término de su carrera. ¿Sí? Prosigo a la meta para alcanzar aquel por el cual lo he dejado todo, lo he dejado y lo tengo por basura, porque él entiende que cuando se le revela ese Cristo de gloria, entiende que todo lo terrenal acá no tiene precio comparado con la grandeza de lo que él pudo ver en Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Él es el final de nuestra carrera. Por eso Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, no es que está divorciado o en contraste cuando decimos que el cielo no es nuestra meta, sino que nuestra meta es Cristo. Lo que estamos diciendo es que Cristo es aún mayor porque los cielos no le pueden contener a Él. ¿Okay? Si nos maravilla el llegar a pensar que tenemos una mansión tipo Beverly Hills en los cielos, ¿cuánto más nos maravillaremos si entendiéramos que esa mansión celestial es Cristo? Ok, entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudo Jesús hacer todo esto, todo lo que hizo en esta tierra, aún en forma de hombre? Lo primero que debemos notar es que Jesús no nace con el pecado original. Él estuvo libre de pecado. Aunque él fue tentado en todo, ¿sí? Él no pecó. De hecho, la Escritura dice, ¿verdad? Que aquel que no cometió pecado fue hecho pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no cometió pecado, él estuvo libre de pecado desde su concepción. Sabemos que fue puesto en el vientre de una virgen, pero no se gestó por el esperma de un hombre, se gestó por el esperma de Dios, que es el espíritu de vida. ¿Ok? Entonces,
Jesús nace libre de pecado, por lo tanto no hay una simiente corruptible en él. Eso es lo primero, libre de pecado. Ahora, lo segundo es que él durante todo su estadio en esta tierra estuvo alineado, gobernado por la voluntad del Padre, ¿sí? A través de la vida del Espíritu Santo en él. Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Todo lo que él hizo, lo hizo en función de estas dos características. Lo primero, libre de pecado, y lo segundo, lleno de la vida del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros comparamos nuestra vida teniendo como marco estas dos características, la primera, ¿estamos libres de pecado? Escucho sus respuestas. ¿Estamos libres de pecado? Claro, algunos piensan lo que hicieron hoy en la mañana o lo que hicieron la semana anterior, pero estamos hablando de una verdad eterna. ¿Estamos libres de pecado? Miren, ¿cómo se da a conocer el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. A través de la obra consumada y completa de Cristo en la cruz, Dios resuelve el pecado del mundo. El mundo sigue ahogándose en el pecado precisamente porque no conocen la obra de la cruz. ¿Sí? Dios no está salvando al mundo. Dios salvó al mundo durante la obra de la cruz, por medio de la obra de la cruz. De hecho, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión sucedió hace 2000 años, pero a Dios no le tomó por sorpresa el pecado del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya produjo la cura, la vacuna contra el pecado, y esa vacuna es el Cordero de Dios que vino a esta tierra y derramó su sangre. La pregunta sería ¿cuán efectiva es la sangre de Cristo? Si nosotros no entendemos lo que pasó en la cruz, nunca vamos a superar esta primera pregunta. ¿Estamos nosotros libres de pecado? No pudiéramos nosotros expresar la plenitud que hubo en Cristo Jesús a través de nuestra vida si aún tenemos dudas acerca de la obra redentora del Cordero de Dios. Por medio de esa obra no solo fueron perdonados nuestros pecados, por medio de esa obra fuimos justificados. Es algo mucho mayor. Todo en cuanto a la ley tenía que ver para el perdón de los pecados, pero esos sacrificios debían ser permanentes, porque aunque perdonaban el pecado, no hacían nada para perfeccionar al pecador. Pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, no solo que trató el tema del pecado, no solo que quitó el pecado, sino que perfecciona al que antes era llamado pecador y ahora lo llama santo. Entonces nosotros no somos pecadores luchando por ser santos. Tampoco somos santos luchando contra el pecado, porque es algo que ya fue vencido en la cruz. Ahora nosotros somos santos, siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Desde esa posición entendemos que lo mismo que hizo Cristo Jesús, estamos capacitados y además llamados a hacer de aquello nuestro estilo de vida. Por eso en la Escritura usted no lo llama pecador, sino que lo llama santo, por la obra de santificación del Cordero. Dice, pero si nosotros somos pecadores, pero cada día somos renovados, perdonados, cada día somos misericordia. Ya. Ok, debemos entender que el pecado no solo es una acción, como lo vimos en las sesiones anteriores, el pecado es una naturaleza, la naturaleza que recibimos del Adán caído, del primer Adán. Entonces, cuando a nosotros se nos da la naturaleza de Cristo, ya no somos contados como pecadores, ¿sí? Ahora somos contados como hijos de Dios. Y a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted y yo fuésemos pecadores, el Espíritu, que de paso tengo que decirle, su apellido es santo, no pudiera morar en usted ni en mí. Ese es el gran problema que había en el antiguo pacto, que aunque el hombre quería hacer lo bueno, no podía hacer lo bueno. Porque el Espíritu que es santo no puede habitar en un pecador. Solo puede habitar en alguien que ha sido santificado, ¿sí?
Y esa es nuestra realidad. Por eso la Escritura nos llama santos. Ahora, claro, de ahí pudieran haber mil preguntas. ¿Y por qué yo sigo en esto? Y alguien puede decir, sí, pero yo conozco a alguien que sigue tratando con las mismas situaciones. Claro, es que vamos a ver que después de la cruz, si bien es cierto, hubo un cambio de nuestra naturaleza, desde la naturaleza pecaminosa a la naturaleza del Hijo de Dios, que es santo, ¿sí? Hay algo que después de la cruz no cambió y es nuestra mente. Mientras nuestra mente siga anclada a la vieja manera de vivir, entonces, aunque somos hijos de Dios, ¿sí? Podemos tener un comportamiento errático, a lo que la Escritura le llama carnal y no espiritual. Por eso es que nuestra lucha ahora, ¿sí? Es renovar nuestro entendimiento para que entendamos todo lo que en Cristo nos ha sido concedido y podamos vivir como lo que somos, podamos experimentar lo que somos, ¿sí? Hijos de Dios. Yo no sé si usted tiene un hermano pequeño, ¿verdad? Orlando, tú tienes un hijo pequeñito, ¿verdad? ¿Tiene cuántos años? Hazme así, 5, 4. Ok, tiene 4. Él es un ayo, él lleva tu apellido. La pregunta es, si todo el tiempo se comporta como tu hijo, así, como un hijo, como un ayo, se sienta a la mesa y toma los cubiertos y come bien sin ensuciarse. No, ¿verdad? De hecho, ensucia y revuelve todo, ¿ok? Y sus juguetes los deja regados por la casa, pero eso no quiere decir que que él no sea ayo, que no lleve tu apellido y tu tipo de sangre. Pero lo que se espera de ese niño es que crezca, que madure, ¿sí? Para que pueda expresar, ¿sí? Fielmente, ¿sí? Su apellido de una forma madura. Así nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? No somos definidos como pecadores, ¿sí? Aunque pudiéramos estar en un estadio de niñez espiritual. Y lo que se demanda de nosotros es que crezcamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que maduremos para que podamos expresar el carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, nuestra mente es la que sí renova. Claro, el alma se salva todos los días. Nuestra mente está siendo permanentemente salvada, renovada, para que podamos expresar la vida de aquel que vive en nuestro interior. ¿Ok? Entonces, 2 Corintios 5:17 lo dice categóricamente. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, y dice, no es mejor, dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. Esa nueva criatura no es que se va envejeciendo, no es que ese versículo le pegó a usted cuando el día que recién se convirtió al Señor, no. Esa palabra nueva, no tiene que ver cronológicamente hablando. Esa palabra nueva quiere decir de otra naturaleza, algo que no se desgasta, porque es una naturaleza espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? Todo lo temporal, todo lo que es pasajero, todo lo que corresponde a la carne. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Esto no es un suceso, esto no es un proceso, es un suceso. En el momento que usted nació de nuevo, ya no es contado como un pecador, sino como un hijo de Dios. Se le ha sido improntada la naturaleza de Dios y lo que se espera es que esa naturaleza vaya creciendo. Por eso vimos primero la sesión anterior, y hoy la recordamos. Ese proceso de crecimiento de vida es lo que va a evidenciar delante del mundo que somos hijos de Dios. Por eso la tierra gime por la manifestación de los hijos. Y esa palabra hijos en español para nosotros es lo mismo, para un niño de 5 años que para un adulto de 40 años. Pero en el original, hijo tiene muchas connotaciones distintas. Hijo pequeño, hijo maduro, y cuando dice
que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos, esa expresión hijo quiere decir hijos maduros, hijos capaces de representar a su Padre en esta tierra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y miren lo que dice el verso 21 en esta misma expresión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros seamos justificados. Así que si usted se sigue viendo como un pecador, tengo una buena noticia que darle. La sangre de Cristo tiene la capacidad no solo de perdonar sus pecados, sino de justificarlo. Y desde esa posición, desde la justificación que hemos recibido en Cristo, usted está habilitado. Sí, no por nuestras, no por lo bueno que somos, no, sino por la virtud de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Espíritu Santo, sí. Obviamente, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué tanto del Espíritu Santo tenemos? El Espíritu Santo no es un líquido, no es una paloma ni es fuego. El Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, o tenemos al Espíritu o no tenemos al Espíritu. No hay medidas, perdón, no hay medidas del Espíritu Santo que podamos ser una vez obtener más. O lo tenemos o no lo tenemos. La pregunta es, ¿qué tanto de nosotros tiene el Espíritu Santo? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de obtener más de Él, lo que estamos hablando es de disminuir nosotros para que Él lo llene todo en nuestro interior. ¿Sí? No es dándome más Dios, es yo dándole el control, el gobierno de mi vida a Dios para que Él pueda gobernar, ¿sí?, cada área de mi vida. ¿Ok? Por eso la Escritura dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Dios se mezcló con el nuestro y no hay forma de separarlos. No hay forma, y eso es glorioso, porque no hay forma de separarnos. Es como el que usted puede tomar café, leche en la mañana, pero en el momento que toma café con leche y usted mezcla la leche con el café, no hay forma que usted lo pueda separar. Así es nuestro espíritu, fue recreado en Cristo Jesús, y aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Entonces Jesús dijo en Juan 5:19, ciertamente les aseguro, hablando del gobierno del Espíritu en Él, Él dijo, les aseguro que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, nada puede hacer por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. O sea, no solo estamos hablando que Él estaba libre de pecado, estamos hablando que Jesús vivió en esta vida crucificado. Él no esperó el año 33 de su vida para ir a la cruz. Si bien es cierto, esa fue la cruz física que Él sufrió, Él vivió toda su vida para hacer la voluntad de su Padre. Su voluntad estaba permanentemente crucificada. ¿Sí? Él era gobernado en todo lo que hacía por la vida del Espíritu. Esto es la expresión. Ciertamente, el Hijo de Dios nada puede hacer por su propia cuenta. Lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. ¿Sí? Es la segunda característica por la cual Él pudo hacer todo lo que hizo en esta tierra. La primera la tenemos resuelta por la virtud de la sangre de Cristo. Estamos libres de pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos contados como pecadores. Pero la segunda, está gobernando el Espíritu de Dios nuestra vida.
o aún hay áreas en nuestra vida que no han sido rendidas al Señor. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Sí. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos claros. Dos características imprescindibles en la vida de Jesús: libre de pecado y gobernado en todo tiempo por la vida de Dios. Es las mismas características que hoy en día nosotros debemos abrazar para ser quienes manifestemos la vida de Cristo en esta tierra. Esa oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, solo viene después de esta expresión: venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Esa expresión, en la tierra, hágase como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, solo es posible, solo el cielo se puede manifestar en la tierra si en nosotros gobierna la voluntad del Rey. Venga a nosotros tu reino. Desde ese gobierno en nuestro interior podemos expresar el cielo en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Eso quiere decir que lo que vivimos en Cristo no es una democracia. No es a mí me parece. No es yo creo que debería ser así. No. Esa expresión, venga a nosotros tu reino, nos quiere decir es que en nuestra vida solo hay un rey, y donde se hace la voluntad del rey, esa voluntad es la que, donde se escucha la expresión de un rey, esa es la voluntad que gobierna nuestra vida. Jesús no vino a esta tierra para hacer lo que a él le parecía o para hacer lo que él creía que debería hacer. Él vino a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Cuando el reino se establece en el corazón de un hombre, entonces, como consecuencia, el cielo puede expresarse en la tierra. Amén. No sé si hasta ahí, si alguien quisiera prender su micrófono, hacer alguna pregunta, escribir. ¿Sí? Están como en silencio. Orlando, no sé si tengas alguna pregunta hasta aquí. Pastor, sí, algo que quería mencionar era acerca de la pregunta de Elian que hizo al principio, pero el paraíso, ¿dónde será o dónde viviremos la vida eterna? Yo creo que, no sé si la pregunta de Elian era como, ¿qué pasará después de que una persona muera, digamos, en Cristo? Si hay como un lugar para esa persona donde va Bueno, a estar. lo que sucede ahí es que ya físicamente no estamos en esta tierra, como ahora lo estamos, pero espiritualmente ya estamos en ese lugar celestial. Ya estamos en ese lugar celestial. O sea, cada vez que oras, cada vez que expresas la vida de Dios, el cielo se expresa, y no puedes expresar algo que no tienes. Es imposible. Cada vez que oramos por un enfermo, por ejemplo, o cada vez que una persona es salvada a través de la predicación del Evangelio, está experimentando el cielo en la tierra. Y no podemos ser la expresión del cielo en la tierra a menos que no tengamos esta dimensión en nosotros. O sea, no podemos dar Algo de que lo que no quería también tenemos. algo que quería mencionar es algo que Jesús habla en Juan capítulo 17, que él dice, la vida eterna es que conozcan a mi Padre y que Tal cual. conozcan a Él. Pero En esto consiste la vida no eterna, hablaba de un destino. No es que vamos a y disfrutar de la no, vida eterna cuando ya no vivamos en esta tierra. La vida eterna es, el tiempo está encerrado en la vida eterna. Y la vida eterna está encerrada en Cristo. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, otra vez, no está en conflicto lo uno con lo otro, está más bien todo está reunido en Cristo Jesús. Dice la palabra en Hebreos, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la Biblia empieza con un lugar de deleite como es en el Edén y termina con un lugar de deleite, pero ese lugar es deleite precisamente porque el hombre habitaba en la presencia de Dios. A eso me refiero.
sea, el destino no es el jardín del Edén, el destino sigue siendo la presencia de Dios. Él es nuestra morada, Él es nuestro deleite. ¿Ok? Entonces, usted pudiera vivir debajo de un puente. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Si tiene a Cristo, usted puede hacer de ese puente una sucursal del cielo en la tierra. Y usted va a poder provocar y expresar la vida que se vive en el cielo en esta tierra. No tiene que esperar a morirse para experimentar el cielo. Tiene que entender cuál es la posición que tenemos en Cristo, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ok, entonces decíamos que la expresión del poder de Dios a través de Jesús en forma de hombre tenía que ver con dos cosas. La primera, que Él estaba libre de pecado, y la segunda, que Él era un hombre bajo autoridad. Él vino a esta tierra para cumplir la voluntad de su Padre, y ese lugar, bajo autoridad, es el lugar más poderoso en la tierra. Estar bajo la voluntad de Dios es el lugar desde donde se expresa la plenitud de quién es Él, su carácter y su poder. Mateo 8:8 lo dice de esta manera. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con el centurión romano? ¿Cuál era el problema? El centurión romano tenía a su siervo que estaba enfermo. Y dice así: respondió el centurión, Jesús asiste a la casa del centurión romano, y cuando estaba próximo a llegar, el centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. El verso 9, presten atención al verso 9, que es la enseñanza realmente. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es rara la expresión, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando el centurión? Él dice: yo también soy un hombre bajo autoridad. Se refería a Jesús. El centurión dice: yo como un militar soy un hombre bajo autoridad, así como tú. O sea, el centurión romano reconoció que Jesús era un hombre bajo autoridad como él. Miren lo que dice: yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Miren lo que está diciendo el centurión romano. Yo puedo creer, dice el centurión romano, que solamente tú tienes que enviar la palabra y mi siervo sanará, porque así como tú, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo soldados y les digo, vayan y van. Y a mis siervos les digo, hagan esto y lo hacen. Pero así como yo tengo soldados, tú tienes palabras. Y cuando tú sueltas la palabra hace todo lo que tú le has dicho que debe hacer. ¿Se entiende? Pero el centurión romano entiende que el poder que había en Jesús no venía de él, sino de la autoridad que estaba sobre él. ¿Sí? El centurión romano dice: yo soy como tú, un hombre bajo autoridad. Y el estar bajo autoridad me permite mandar a los soldados a hacer lo que yo quiero que hagan. Así como yo tengo soldados, tú tienes palabras. No es necesario que vayas a mi casa, es solamente necesario que sueltes la palabra, porque el poder que hay en esa palabra se desprende de la autoridad que está sobre ti. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos nosotros bajo autoridad, ¿sí?, podemos expresar el poder de Dios, podemos expresar la vida que portamos. Ese es el poder que había en Jesús. Él, todo lo que él hizo en esta tierra, no lo hizo en forma de Dios, sino en forma de hombre, pero ese hombre estaba sujeto a la autoridad de su Padre, y todo lo que él hablaba y todo lo que él hacía, lo hacía en esa posición, bajo autoridad. ¿Ok? Por eso les decía en un principio, esa posición, estar bajo autoridad, es la posición más poderosa que hay en esta tierra. La gente se pelea por estar en la posición de autoridad, sin entender que el estar bajo autoridad es la posición de mayor poder. Cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad del Espíritu y no se nos ocurren buenas ideas de vámonos acá y vamos a hacer esto, sino que más bien oímos la voz de Dios, escuchamos al Espíritu, qué es lo que tiene que decirnos, y que Él nos dice:
vayan y hagan esto, digan aquello, entonces el poder que había en Cristo Jesús también puede ser manifestado a través de nosotros. Por eso es que ustedes van a ver que en la vida ministerial de Jesús, nunca el enfoque, nunca la prioridad era la actividad ministerial, sino la relación con su Padre. Sino la relación con su Padre. Él hizo todo lo que hizo en esta tierra y cumplió fielmente la voluntad de su Padre porque estaba en una relación correcta con su Padre, en una relación de íntima con su Padre. Y desde esa relación provenía su autoridad y su poder. Mateo 7:22 nos dice acerca de una realidad que nunca quisiéramos que hubiese estado este versículo en la Biblia. Mateo 7:22 dice, muchos, lamentablemente empieza con esta expresión, muchos, no pocos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? El verso 23 dice, y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿no? Pensar o llegar a creer que todo lo que hicimos, lo hicimos para el Señor, y cuando llegado el momento de estar delante de Él, Él nos diga, nunca te conocí. Ellos usaron el nombre del Señor, pero no tenían una relación con Él. Muchos buscan al Señor por causa del ministerio. Mucha gente quiere de alguna forma santificarse, entre comillas, ¿no? Santificarse, oran antes de hacer una actividad ministerial, ¿sí? Pero no le conocen. Lo buscan por causa de la actividad, no por causa de Él. Ahora, tenemos que entender algo. Intimidad por causa del ministerio es intimidad profesional. Y la intimidad profesional tiene un nombre. ¿Sí? Intimidad por causa del ministerio es intimidad profesional. La religión nos lleva, por eso en el Apocalipsis será juzgada la gran ramera. La gran ramera es un sistema que busca favor de Dios, que busca la mano de Dios, pero no busca conocerle a Él, no le conoce. Y habla de parte de un Dios que no conoce. Hace cosas de parte de un Dios que no conoce. Nunca debemos tener intimidad con el Señor para hacer algo. Debemos tener intimidad con el Señor para conocerle a Él. Un religioso busca santificarse antes de la actividad, pero un hijo de Dios busca santificarse o vivir en santidad por causa del amor que tiene por su Padre. Tenemos que vacunarnos de ese sistema religioso, porque muchas veces hay quienes buscan al Señor solo por causa de la actividad y no como un medio para conocerle a Él. Si tenemos intimidad con Él, debe ser solo para conocerle. Si tenemos comunión con Él, entonces podemos expresar la plenitud de su carácter y su poder en la tierra. Amén. Creo que hicieron aquí alguna pregunta. Ya vamos a ir terminando. Solo tengo un par de hojas más. En otra dimensión, pero en esta misma tierra. En el cielo como en el que murió la cruz junto a Jesús, se fue al paraíso con Cristo. Ya, sáqueme una duda. ¿Cuánto cuando morimos dormimos hasta el día del juicio? Yo no quisiera entrar mucho en esos temas porque nos llevarían otra sesión y no quisiera dejar, como dije antes, como cabos sueltos. Sí, porque es la eterna pregunta. Después pudieran salir si somos salvos y siempre salvos o si se pierde la salvación y todo eso. Y por supuesto que con todo gusto los puedo responder, pero si nos desenfocamos de esto, no vamos a terminar de esto y tampoco les voy a poder responder a profundidad lo que nos preguntan. Pero sí, inclusive les puedo dejar al final mi número de WhatsApp y todo esto y me pueden chatear sin ningún problema y podemos ahondar en esos asuntos. Pero no quisiera despegar nuestro enfoque de esto porque para esto Orlando me pidió que hiciéramos esta sesión. Así que por
por respeto a la petición de Orlando, no quisiera desenfocarnos y también para honrar el tiempo. Entonces, la actividad nunca fue la prioridad. Nos dice Jesús, por ejemplo, esta parte quisiera que enfocarnos en esto. El Señor nos dice, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos. Interesante que todas esas instrucciones que Él nos da no las podemos hacer. Todo lo que Él nos pide es algo que solo Él puede hacerlo. Sí, nosotros imponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Echamos fuera demonios. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que todo eso lo hace el Señor? Sí. Todo lo que Él nos manda hacer, solo lo puede hacer Él, no nosotros. Esto es interesante. ¿Por qué Él nos manda a hacer cosas que solo Él puede hacer? Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela y aún en el colegio, a mí me enviaban a hacer trabajos de dibujo técnico. De cualquier tipo de dibujo, yo soy cero a la izquierda. O sea, no sé dibujar nada absolutamente. Entonces, cada vez que a mí me mandaban un trabajo de dibujo, yo sabía que debía amanecerme con mi papá haciendo el trabajo. Porque el enfoque de todo lo que el Señor nos manda hacer no es la actividad, sino nuestra relación con Él, nuestra dependencia de Él. Por eso te manda a hacer cosas que no puedes hacer separadas de Él. El problema nuestro es que la hacemos una vez y luego ya creemos que nosotros podemos solos. Creemos en la salvación por fe, pero después de ahí creemos que todo lo podemos hacer nosotros mismos. Y oramos al Señor por causa de una actividad, cuando no entendemos que la lección o la enseñanza no es la actividad, la enseñanza es Él. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces la enseñanza no es lo que podemos hacer, la enseñanza es, permanezcan en mí. Esa es la clave de la eficacia del ministerio de Jesús. Es la clave. Si pudiéramos entender esto, que nada podemos hacer, también entenderíamos que en Cristo todo lo podemos. ¿Sí? En Cristo todo lo podemos. Nuestro problema es que creemos en lo posible. Cuando nosotros creemos que el Evangelio, todo lo que el Señor nos manda a hacer es posible, entonces comienza nuestro traspiego, comienza nuestro problema realmente. Todo lo que el Señor nos manda a hacer es imposible. Y cuando creemos que es imposible, entonces entendemos que necesitamos 100% de Él. 100% de Él. Si yo cuando estoy delante de un enfermo creo que lo puedo hacer, creo que es posible, entonces en ese momento me empiezo a desligar de Cristo. Pero cuando entiendo que todo lo que Él me envió a hacer es por causa del poder que habita en mí, de la comunión que yo tengo con el Espíritu, entonces aquello que es imposible para mí es perfectamente posible en Él. Amén. Entonces, quisiera hablarles un poquito sobre esto más a fondo, pero el tiempo se nos está terminando. Solo entender, ¿no? Cuando Jesús fue al Jordán y se bautizó frente a su primo Juan, inmediatamente lo que sucede después de esta escena de obediencia fue que los cielos se abrieron. El Espíritu Santo desciende sobre él y es exactamente lo mismo que pasa ahora. Solo que ya los cielos no se cierran. Cuando Cristo fue a la cruz, Él rasgó el velo. Ese velo del templo es la figura de la separación del hombre y de la presencia de Dios. Por causa de ese sacrificio en la cruz, nosotros tenemos acceso al trono de su gracia. Lo dice la Escritura. No hay restricciones para nosotros. No llegamos a Dios por medio de otra persona, de una tercera persona. Llegamos al Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por el Hijo tenemos acceso a nuestra
nuestro Padre. Ese cielo se rasgó, el velo se rasgó, y esa palabra rasgó es una palabra muy fuerte. No es algo que se puede volver a coser, es algo que se echó a perder. Eso significa la palabra rasgar. Los cielos se abrieron. Entonces nosotros caminamos bajo cielos abiertos. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Jesús es bautizado? El cielo se abrió y la voz del Padre sonó públicamente, el Padre dando testimonio acerca de su Hijo, y él dice: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el Padre tenía complacencia en su Hijo? Hasta ahí, ¿cuánta gente había resucitado? ¿Cuántos había sanado? Hasta ahí, ¿cuántas enseñanzas él había dado? Ninguna. Hasta ahí no había hecho ningún milagro, hasta ahí no le había predicado a multitudes. No, porque el Padre no se complace en lo que hacemos. El Padre se complace en nuestra obediencia. ¿Sí? He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todavía no empezaba su ministerio público, sin embargo el Padre se complació en él, porque él no se complace en lo que hacemos, él se complace en nuestro corazón. Es un corazón que tiene una actitud obediente, ¿sí? Es un corazón que se sujeta a su voluntad. Dios no busca que hagamos cosas para ser agradables delante de Él. No, ya nosotros somos agradables y aceptos en Cristo Jesús. Él nos ama no por lo que hacemos, Él nos ama porque somos sus hijos, porque hemos sido adoptados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, desde esa posición de hijos, hemos sido predestinados para buenas obras, que si Dios nos da el tiempo y si Orlando nos da la gracia, en algún momento, en la próxima sesión podemos hablar de las buenas obras. Pero, ¿qué es lo que quisiera hacer énfasis? Que ese modelo de la vida de Jesús tuvo dos características que nosotros debemos abrazar. El primero, que Él estaba libre de pecado y es la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Pero lo segundo es la clave, ¿sí? Que Él vivió en esta tierra sujeto a la voluntad de su Padre. Desde esa posición, bajo autoridad, todo el poder del reino, toda la realidad del cielo fluye desde nuestro interior como ríos de agua viva para llenarlo todo, para llenarlo todo. Y esto es clave porque cuando el Señor dijo, de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva, no dijo un pozo, no dijo que nuestro interior estaba un pozo, no, dijo que era un río. Así que la instrucción no es esperen que la gente venga, no, la instrucción es vayan, porque el río siempre fluye de adentro hacia afuera, ya no es de arriba hacia abajo, no, sino de adentro hacia afuera. Esa es la realidad de la que hemos estado hablando y que un poco como que se prestó para algunas interpretaciones. Si no tuviéramos el cielo, si ya no estuviéramos experimentando el cielo, no tendría ninguna razón de ser la declaración de Jesús. De su interior correrán esos ríos de agua viva. Es la realidad del cielo brotando desde nuestro interior para llenarlo todo. Por eso la Escritura dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Es la operación de los hijos de Dios, dejando fluir todo el manantial, todos esos ríos de agua viva desde nuestro interior. Por eso vemos que este Jesús que anduvo en sandalias, este Jesús que es la gloria de Dios encapsulada en la vida de un hombre, cuando va a la cruz, luego es impartido como vida en todos los discípulos y a través de los discípulos en miles, y ahora somos millones. Y vemos cómo la vida del apóstol Pedro, solamente con su sombra, la proyección de su sombra, sanaba a los enfermos. Estamos hablando de ese río que brota desde nuestro interior. Ya no es un Jesús externo, ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, ese misterio que estuvo escondido por muchos siglos, ¿sí? Ahora es conocido por ustedes y es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjense que Satanás hizo todo. Satanás enfermaba a alguien, venía Jesús y lo sanaba. Satanás quería matar a alguien, venía Jesús y lo resucitaba. Jesús le hacía la vida imposible. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él hizo todo, entró en Judas para que lo traicionara y llevara a Jesús a la cruz.
Pero Satanás no entendía porque era un misterio. Nunca imaginó que llevando a Jesús a la cruz, después de su resurrección, no sabía ni siquiera que iba a resucitar, pero cuando él pensó que lo había vencido, cuando él pensó que había terminado de una vez y por todas con Jesús, resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, se imparte como vida en nosotros. Y ahora somos millones para hacerle la vida de cuadritos a Satanás. ¿Sí? Expresando la vida de Cristo a través de nosotros. Y más que hacerle la vida de cuadritos a un enemigo que está vencido, para hacer la voluntad de nuestro Padre en la tierra, para hacer la expresión del cielo en la tierra, de tal forma que se cumpla en nosotros esta expresión. Hágase en la tierra como es en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.